Bienvenidos a una charla con este segundo programa en el cual vamos a hacer diferentes entrevistas con talento del cine de diferentes ramas. El día de hoy tenemos al director, productor, escritor, no sé si showrunner, ahorita nos va a decir, Jorge Michel Grau. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, mi hermano, muchas gracias. Pues no sé, sí. ¿Sí eres showrunner? Me gusta, digamos, apoderarme de los proyectos, ¿no? Uh-huh. Y tratar de estar desde su desarrollo, su escritura, evidentemente toda la producción y la postproducción, ¿no? Entonces, digamos, la figura de showrunner es un poco el supervisor de todos esos procesos. Entonces, y lo he hecho en todas las series. Y películas. Y películas, sin duda. Películas de mi propia autoría como guionista y las películas por encargo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues al final el mercado y la misma industria ha etiquetado de alguna manera esa chamba como showrunner y pues hay que asumirla como eso, ¿no? Director de diferentes películas como 719, 72, Chacal, Somos lo que hay. Series también, bueno, Perdida. Series como Cada Minuto Cuenta. Sí, Sierra Madre. El Asesino del Olvido. El Asesino del Olvido. También. Y tu más reciente trabajo que ahorita está en postproducción, que la gente podrá ver si ahorita, digamos, están escuchando esto, en noviembre de 2025 la podrán ver el siguiente año, en octubre, Contra el Huracán. Exactamente. Digamos, falta tanto tiempo por los procesos de VFX. Es una película larga y con mucho trabajo de VFX. La agenda más o menos la tenemos a 11 meses de procesos de puro VFX. Okay. La película está prácticamente editada, ¿no? Y bueno, pues más bien va en paralelo el VFX y entonces van a ir entrando etapas de diseño sonoro, corrección de color y todo. El proceso de imagen va a ser mucho más holgado justo porque vamos a estar esperando los VFX. Se está pensando el estreno por ahí de octubre, pero ese es, digamos, el rodaje más reciente que he hecho, ¿no? Que además está inspirada en hechos reales, está inspirada en el huracán que sucedió en las costas de Acapulco hace 2 años. 2 años, más o menos. Sí. El Otis, ¿no? El famoso Otis, que fue el primer huracán en categoría 5 en azotar la costa de Guerrero. Está inspirado en un hecho verídico de 2 chicos que vivieron el huracán en unos yates velando los yates, digamos, el trabajo, dentro del trabajo de los marineros, de la gente que trabaja los yates y todo para turismo, es velar los barcos, ¿no? Cuidarlos de noche en tormentas, no en huracanes de esa categoría, pero sí en huracanes, por ejemplo, de categoría 1, de categoría hasta 2, que lo que hacen es cuidar que los barcos no se golpeen entre ellos dentro de los muelles. Entonces no sonaba descabellado que estos 2 chicos bajaran a cuidar los yates al huracán, salvo que pues de tormenta tropical, huracán 1, en 2 horas subió huracán 5. Claro. ¿No? Y viven una historia terrible, una pesadilla que los hace, ¿no?, estar dentro del yate en un huracán 5 con vientos de 350 kilómetros por hora, cuidando un yate ajeno, ¿no? Eres uno de los directores, además, que en los últimos años ha trabajado muchísimo con efectos especiales. Esta película, ¿cuál es como su peculiaridad con el rodaje? Se filmó evidentemente en un foro, ¿no? Aquí supongo en la Ciudad de México, pero ¿cómo ha sido ese proceso de la filmada? Fíjate, es bien interesante la pregunta porque cuando me mandaron el guión, digamos, lo primero que me fijé es cómo vamos a hacer un huracán categoría 5, ¿no? En foros, porque es imposible ir a filmar al mar, ¿no? O sea, no tienes las condiciones para filmar ni de cerca. Y cuando el mar te presta una lluvia, un oleaje alto, pues no puedes filmar, ¿no? Claro. Entonces había que crear todo, teníamos que jugar con el artificio por completo. Entonces estuvimos casi 8 meses, 7, 8 meses investigando, haciendo maquetas, haciendo experimentos de cómo se podía filmar, estudiando las películas que ya existían de huracanes, pero siempre apostando por ser lo más
honesto y lo más cercano a la experiencia real. Entonces, lo primero que se decidió fue filmar el barco en un foro, en un gimbal, que es una base que sostiene en el centro del barco, ¿no? O de lo que le pongas encima, ¿no? Y tú puedes simular movimientos hacia cualquier lado. Entonces, ese fue el arranque y a partir de ahí empezamos a diseñar la película. Apostando todo a VFX, ¿no? Entonces teníamos una base de efectos mecánicos dentro del set, que son los efectos que interactúan con los personajes. El agua que le toca la piel, el viento que le mueve la ropa y todo lo demás se genera en VFX, ¿no? O sea, los fondos, el viento, el aire, las nubes, la pared del huracán, el oleaje a distancia es generado en VFX, pero el agua que golpea el barco y que los moja a ellos era física. Entonces, imagínate, teníamos 8, 9 cañones de agua que estaban cronometrados y como muy controlados de cuándo tenían que pegar las olas del barco para que el barco se moviera en esa dirección y entonces hacer un mapeo para el VFX de cómo se mueve el oleaje en ese momento. ¿Y con quién estás trabajando eso? O sea, ¿con quién se trabaja esos efectos aquí en México? ¿O trajeron gente de fuera? O sea, ¿dónde están haciendo nuestro los efectos? supervisor se llama Rafael Solórzano, que es el fundador de Ranchito, que es esta empresa de VFX muy, muy famosa que hizo Games of Thrones, Lo Imposible, La Sociedad de la Nieve. Entonces lo trajimos justo por su expertise, primero por su nivel ¿no? profesional, pero su expertise en agua. Él hizo no solo Lo Imposible, que es esta película del tsunami, sino que hizo una película sobre el huracán Katrina en San Francisco. Perdóname, en Nuevo Orleans. Entonces tenía mucha experiencia en generar agua, que es de las cosas más difíciles para generar. Sí, las partículas en VFX son completamente complicadísimas. Entonces, él, digamos, después de estudiar cómo resolver la película y cómo la estábamos filmando, él propone 2 empresas, 2 proveedores de servicio que son Scanline, que es la empresa más importante para generar agua. De hecho, ellos inventaron un software solo para agua. Órale. Y el Ranchito. El Ranchito va a hacer muchas de las cosas. Y aquí en México hay también un equipo de animadores encabezados por Omar Molina, que va a hacer la película. Y es muy curioso porque con Omar Molina, yo he tenido la fortuna de trabajar con él desde Cositas en Somos lo que hay, en 719, y él hizo Todo Rabia, que es la última película, digamos... previa a esta. Entonces, es muy curioso porque con él he trabajado en varias ocasiones y ahora estamos en una película de una envergadura de un nivel, ¿no? Muy, muy, muy grande. Que es producida y realizada bajo la supervisión de Netflix. Exactamente. Te llegó a ti ¿cómo llega a ti el guión? O ¿cómo llega a ti el proyecto también de parte de Netflix? No sé cómo a mí me llega México, con Perro Azul, que es la compañía productora de Alexis Friedman y Juan Uruchurtu. Ellos me hacen llegar el guión con, digamos, ya con la posibilidad de que Netflix, o más bien la realidad de que Netflix la quería hacer. Entonces, ya habían pasado por un par de manos de algunos directores que no quisieron entrarle al proyecto. Sinceramente, el proyecto era muy ambicioso y era muy difícil de leer en un principio, pues, ¿no? Por lo que te digo, nosotros tuvimos que construir un estanque de 200 metros cuadrados dentro de los Churubusco para poder simular escenas de agua a ellos nadando, con sistemas de palas para hacer el oleaje, con ventiladores de 90 kilómetros, que podían generar 90 kilómetros por hora de vientos, y teníamos 4, o sea, había condiciones a las que logramos llegar después de mucho tiempo de trabajo y de mucho tiempo de investigación, ¿no? Y asumo que mucha gente a veces no entra a proyectos tan largos por muchas razones. No, y además siendo director, y ahí viene un poco esta parte, es qué tan complicada o qué tanta es esa chamba de hacer esa tarea para decir, me voy a meter a una película.
que no solo maneja agua, ¿no? Maneja huracanes, que no solo maneja viento, maneja vientos de huracanes. O sea, Sí. y además la dirección actoral, porque son Benny Emanuel y Cristian Ferrer. Y, o sea, ¿cómo como director tomas ahora sí que ese barco de decir, órale, yo me lo chingo? Sí, es que me encantan los retos desde Somos lo que hay, que era vamos a contar una película de caníbales en Ciudad de México, Ajá. ¿no? 719, que es vamos a contar una historia del terremoto donde ya están enterrados y toda la película están enterrados. Sí. ¿No? Hasta cada minuto cuenta, ¿no? Que era una apuesta enorme de contar el terremoto en la ciudad, ¿no? Claro. Porque 719 era el terremoto en dos personajes. En el edificio, además, Exacto. ¿no? En un lugar muy específico de la ciudad. Y acá era toda la ciudad, sí. con un coro enorme de 107 personajes, ¿no? Entonces, cuando me invitan a este proyecto, la realidad es que me llega la invitación justo porque acababa de hacer Cada Minuto Cuenta y ellos, digamos, comparaban un poco la dificultad de un proyecto con el otro. ¿Pero ya la habían visto o simplemente fue sí. porque ya estaba no, como...? ya la habían visto, estrenado ya había estrenado la primera temporada. Ah, ok. O sea, tampoco tiene tanto tiempo que te llegó el guión, entonces. No, yo trabajé año y cacho en este proyecto. Ok. Y fueron solo 7 semanas de rodaje, más 7 de pre. Sí, y lo que viene de VFX. Ok, entonces llega a ti, lo lees. Llega a mí un poco por eso, lo leo y de inmediato acepto. Acepto 1, porque el reto me llamaba mucho. 2, porque sabía las posibilidades de entrarle a un universo de VFX que me apasiona, que me gusta y que solo esos proyectos te dan la oportunidad de jugar con esos juguetes, ¿no? Y le vi un potencial enorme de contar una historia de personajes, ¿no? Entonces, ahí entramos en una etapa de reescritura donde movimos un poquito la brújula del guión y le pusimos mucho más énfasis a la relación de los personajes, ¿no? Okay. Y ahí es donde yo puse mi apuesta como director de actores, ¿no? Que era, voy a contar una historia familiar, que es un poco lo que he contado toda mi vida, ¿no? Sí. Todas mis películas hablan de una relación familiar. Que todas. Justamente una de las cosas que me sorprende, y hablando también yendo hacia atrás, ¿no? De Cada Minuto Cuenta, hay una cosa que me sorprende muchísimo de todos tus trabajos, porque tienen todo algo de realidad. Casi todo está basado en hechos reales. Uh-huh. No necesariamente que sean contados de esa forma, pero que sí están basados hasta cierto punto. ¿Por qué escoger tanta realidad y no tanta fantasía? Es una pregunta muy interesante. Fíjate que los guiones que más rechazo son los guiones de fantasía, ¿no? Ajá. Me gusta mucho sentirme vivo, ¿no? Y creo que el contar historias presentes, que se pueden tocar, que están al alcance de cualquier mirada, me da ese beneficio, ¿sabes? Uh-huh. O sea, me da la posibilidad de hablar de algo que la gente conoce y que ha vivido o que está viviendo. O que le puede pasar. O que le puede pasar, Okay. pero que es real. Que es tangible. Que está en la banqueta de enfrente de tu casa. Y sobre todo las relaciones familiares, que también pues, vengo de una familia disfuncional, ¿no? Exacto, ¿no? Con un padre ausente, ¿no? Todas mis tías divorciadas, todas mis primas divorciadas, yo con procesos de divorcio, ¿sabes? O sea, es como pues, contarnos a nosotros mismos y siempre tratar de encontrar un espacio identitario dentro de los proyectos. Y en Contra el Huracán era claro que había esa oportunidad, pues, de contarnos, no solamente desde esa mirada de dos hermanos, una familia en reconciliación o en reconstrucción, esa es la palabra más correcta, sino una mirada a la sociedad, a cómo funciona este sistema de clases o de castas, de ya no de si eres rico o pobre, sino eres el patrón o el obrero, el tipo de color de piel, qué tipo de chamba haces, y por ahí es ese tejido, ¿no? Y esa realidad o esa forma tan tangible de pronto de contar estas historias, cómo se contrapuntea con toda esta tecnología que has
diría estrenado en México, ¿no? Porque Cada Minuto Cuenta tiene esta tecnología de las pantallas El VP, virtuales. ajá. ¿Cómo haces ese balance al momento de tomar un proyecto y decir, ok, por mucha tecnología que me encanta y que me encanta clavarme en ella, no olvidemos a estos personajes, o viceversa, no olvidemos a los personajes en este entorno en el que tenemos que crear una ciudad destruida por un temblor que marcó nuestras vidas? Claro. Fíjate que el inicio de Cada Minuto Cuenta y las juntas que yo ya tenía con el equipo grande, digamos, ¿no? Después de estudiar y de saber cómo íbamos a utilizar la tecnología, es un dolly. Y el dolly se utiliza cuando hay que utilizar un dolly. Ok. No, no todas las tomas van con dolly. No siempre va el dolly. El dolly es una herramienta que te sirve para cierto énfasis dramático. Bueno, pues así es la tecnología. Y así va a ser las pantallas, ¿no? Y en este caso, en el VFX, pues era igual. Siempre estaba a favor de la historia. Siempre estaba a favor de darle un contexto o darle un espacio donde el universo emocional del personaje se pudiera desarrollar, ¿no? Entonces, no abusábamos del huracán en la escena. Poníamos el huracán cuando necesitábamos el huracán en escena. Y entonces, esa era la manera de hacer o de contrarrestar la fuerza y el impulso de la tecnología, porque pues te arrasa, ¿no? Lo vemos en las pelis gringas, que de repente tú vas a ver una peli de muchos efectos especiales y no hay historias, pues, ¿no? Claro. Y no necesariamente es porque hay una mala ejecución o que el director no lo supo hacer, sino que la misma fuerza de los efectos especiales atropella todo lo que está enfrente. Y entonces aquí era todo el tiempo ponderar antes que nada para qué necesitábamos el VFX. Y siempre fue así. Es una herramienta para hacer que los actores se vean mejor y que los actores estén en un mejor contexto emotivo y emocional para poder trabajar. ¿Qué enseñanzas te dio Cada Minuto que aplicaste en esta historia nueva? La primera fue esa, ¿no? Uh-huh. Cómo moldear a favor de los personajes la tecnología, no permitir que nos rebasara. Y la otra, que bueno, tengo tiempo y creo que esa es una de las ventajas, sin sonar pretencioso, que tengo como director, que es delegar, ¿no? Hay espacios de expertise que yo domino, pero hay otros que no domino en lo absoluto, ¿no? Y entonces permito que las personas trabajen en su propio espacio de expertise y sumen a la película. Y yo lo único que hago es valorar qué tanto, ¿no? Qué tanto de ese trabajo va a entrar o no. Pero dejo que suceda. Entonces, este trabajo en equipo logró que se filmara una película como Contra el Huracán, como nunca se había filmado en este país, pues, ¿no? Y con la tecnología que nunca habíamos usado. Uh-huh. Estuvimos intentando traer el VP para esta peli, pero había condiciones físicas que no nos lo permitían, como el agua, por ejemplo, claro, ¿no? Y sin embargo podíamos tener en algún momento las pantallas, pero preferimos, entre comillas, irnos por algo más convencional, pero al final acabó siendo tecnología de punta, con software de punta que nadie maneja más que un solo proveedor en el mundo, ¿sabes? Uh-huh. Y también lo otro que me entusiasma estos proyectos es que me obliga a estudiar, ¿no? Y me saca de la zona de confort, decir, bueno, voy a hablar Pongo de la familia, cámara ¿no? No, güey, si pones ahí la cámara, no, pues no sirve, güey, ¿no? Hay que poner la cámara con otros frames, con otra configuración, porque hay que entregar a workflows distintos y entonces me obliga a estar reestudiando el cine y sobre todo el lenguaje, ¿no? Porque creo que mucho de lo que sucede en el cine en general es que el lenguaje se va se va oxidando uh-huh. y pues, te vas quedando ahí y no eres capaz de oler el óxido, ¿no? Y acá sí, ¿no? Pues la tecnología va tan avanzada, tengo equipos de gente que no tiene más de 23 años de edad, ¿no? Que ellos son los que me ayudan a detectar dónde me estoy oxidando, qué tipo de cosas ya no sé, o sea, ese lenguaje ya quedó obsoleto y cómo irse renovando, ¿no? Y ese también lo aprendí en Cada Minuto Cuenta, ¿no? Mi equipo es el que me permite renovarme constantemente, ¿no? Esta película entonces te tomó 1 año, 2 meses, más todo lo que viene. Cada minuto cuenta, ¿cuánto te tomó? 3 años, 7 meses.
Porque nosotros la vimos en 2 temporadas, 2 años Ujú. completamente diferentes, 2024, 2025, pero ¿cómo llega Cada minuto cuenta a tus manos? Sabiendo además que ya habías hecho 7/19 y que ya Sí. habías filmado una película que tenía que ver con ese terremoto. De hecho, yo estrené 7/19 en 2016 y justo en la premier, dentro de nuestros invitados, de nuestros amigos, estaba Leonardo Simbrón. Ujú. Y saliendo de la función, nos fuimos ahí a tomar unas chelas con los invitados y se me acercó y me dijo, güey, estoy arrancando un proyecto a largo plazo para hacer una serie sobre el terremoto. Me encantaría que lo leyeras y que te involucraras. Le dije, sí, va, venga, me encanta la idea. En aquella época no había tantas series. Claro. Em, y me busca casi 5 años después, ¿no? Y me dice, ya está el proyecto cerrado, ya tenemos 4 o 5 guiones terminados, ya está Amazon dentro. ¿Le quieres entrar? Le dije, pues por supuesto que le quiero entrar, ¿no? Y por supuesto que le quiero entrar porque quiero contar, como hacer mayor eco de esa historia, ¿no? Porque 7/19 al final tuvo muchas limitaciones presupuestales y mucho por eso se filmó de esa manera. Ujú. Pero la investigación que hicimos, todo el trabajo con Alberto Chimal y con los cronistas, y todo lo que fuimos consiguiendo, pues se quedó afuera. Entonces era la oportunidad de contar una historia de la ciudad. Sí, que fue más macro Mucho más que, macro, ¿no? En ese claro. sentido, okey. Y ahí es donde entró el proyecto y empezamos a ver la posibilidad de hacer. Yo quería hacer maquetas, ¿no? Que es como la manera clásica, o bueno, como se pueden hacer en miniaturas muchos de estos desastres. Y poco a poco fuimos coqueteando con la tecnología hasta que Amazon liberó la opción y nos empujaron hacia allá. Y empezamos a estudiarla, ¿no? Y era la única manera de contar la ciudad destruida. Era cómo vamos a ver un edificio de 11 pisos derrumbados. O lo construyes o haces miniatura o aprendes a usar el Claro. VP, ¿no? Y pues nos fuimos por el VP. Que además ahí, justo lo que mencionaba, eran 108 personajes, 107 personajes, Ujú. ¿no? Que están involucrados, pero cada capítulo es 1 hora de lo que sucede. Exacto. ¿Cómo planteaste esta información que ya tenías para decir, okey, esto es lo que quiero contar, esto es lo que quiero contar, esto es lo que quiero contar de diferentes puestas en la ciudad Ujú. y unirlas al final? Cuando yo entré al proyecto ya estaban Victoria Orbañanos y Alfredo Félix Díaz con 4 o 5 guiones ya terminados, digamos. Eh, y ellos eran los que tenían esta idea, bueno, ellos junto con Ujú, Leonardo y claro. Sí, el el equipo. primer equipo, de contar las primeras 10 horas del terremoto, ¿no? Ese era Ujú. como su hándicap. Y entonces era contar 1 hora por episodio. Y ellos tenían como muy bien el drama, digamos, ¿no? Muy bien trazado el drama, y yo llegué a alimentarlo con datos duros, ¿no? El hecho histórico, qué pasó en cada momento, cómo reaccionó el gobierno, cómo iba la prensa, etcétera, etcétera. Ahí yo llevé a ¿A Chimal? Salcido, Ah. a Salcido, Iván Salcido, nuestro cronista, Ujú. el asesor de 7/19, a que nos diera una asesoría principalmente a ellos y que fuera como su consultoría. Ujú. Y a partir de ahí empezamos a trabajar ciertos personajes. Yo leí esos guiones, di notas y me puse a trabajar los siguientes guiones con ellos. Y luego la segunda temporada. Y la segunda temporada partió completa y absolutamente digamos, como de una narración, ya con estos materiales que yo tenía de investigación. Y ahí sumé a 2 escritores de Colab, que es la compañía que tengo de Ujú. desarrollo de proyectos, que fueron Natalia Quevedo y Alo Valenzuela. Y entonces, entre ellos 4, fueron tejiendo el primer gran boceto de la historia. Y después, por cosas del destino, cosas de presupuesto y cosas como en esta industria son, entré a un proceso de reescritura que ya nada más lo hicimos Venancio Villalobos y yo, y reescribimos los 20 episodios Okey. a favor de, pues, cuadrar
un exceso de presupuesto, porque bueno, claro, tú llegas a la mesa y los ejecutivos te dicen, métele más. Claro, y a la hora de ejecutar pues no alcanza para todo lo que O le sea, no fuimos tan metiendo. más. No tan más, Sí, ¿no? sí, Nada sí, más me era entendiste mal. ¿no? Sí, sí, que justo. Y a mí una de las cosas que me impresiona, y lo hemos platicado varias veces, de esta historia de cada minuto cuenta, es la angustia que se vive en esos momentos, en esos capítulos. No la he acabado, y lo sabes, porque la quería ver con mi hijo, pero a todos nos trauma en casa Sí, es el dura. proceso, porque es justamente una cosa, Sí, porque a nosotros nos tocó el temblor del 17. 2017 y es una herida abierta todo el tiempo en la Ciudad de México, Sí. escuchar la alarma sísmica. Creo que siempre sucede el ¿y dónde estabas ese día? Durante muchos años pasó el ¿dónde estabas en el 85? Sí. Ahora pasa ¿dónde estás en el 2017? Qué tan complicado fue o cómo fue la recepción de la gente a esta historia sin que se replicara lo que sucedió, no en tu proyecto, en otro proyecto que tenía que ver con el temblor y que no te reclamara la gente? Ujú. Porque todo el tiempo estamos Sí. con esa herida. No, claro. Digamos, yo tengo una lectura sobre el proyecto que a mí lo que me interesaba era tener una mirada histórica, real y vívida de lo que había pasado, ¿no? Digamos, hay 2 eventos eh, como culminantes dentro de la Ciudad de México, que son la llegada de Zapata y Villa al Zócalo, Ajá. ¿no? Y de ahí se teje una historia distinta en esta ciudad, y el terremoto del 85, donde a partir de ese día se teje otra historia de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, me gustaba ver me gustaba llegar de esa manera histórica al proyecto, que la gente volteara y pudiera ver algo tan cercano, pero que modificó las reglas y la dinámica social de esta ciudad. Eh, y que habláramos sin tapujos y sin pelos en la lengua, ¿no? La reacción del gobierno fue tardía, estaban más interesados en proteger el El mundial. Mundial del 86, cueste lo que cueste, ¿no? Y lo que cuesta era la sociedad atrapada en unos escombros, y entonces a partir de ahí se contó eso. Es un hecho muy doloroso, es un hecho muy trágico, pero es un hecho real. Y luego lo otro era ser lo más honesto posible con el evento, que es todo mundo lo vivió de alguna manera, o lo vivió porque ya había nacido, o porque tienen un familiar que lo vivió, o porque tienen un familiar que falleció lamentablemente en el hecho. Y luego las nuevas generaciones que tienen su propio terremoto y su propia experiencia, que es el 2017, que es casi un espejo. Entonces, la apuesta fue hacerlo lo más real posible. Y eso llevó a que hubiera capítulos muy dolorosos, muy emotivos para la audiencia, pero que trataban de ser completamente honestos, pues, ¿no? Sin fingir lo que había pasado y poniendo en relieve que había 2 tipos de personajes en pantalla. El que estaba haciendo hasta lo imposible por rescatar y sacrificar casi hasta su vida por salvarlos, y los que no habían podido ser salvados por una inoperancia y una irresponsabilidad por parte de las autoridades. Y el resultado es que mucha gente, no sé cuánta, pero mucha gente le duele ver la serie, ¿no? Y le cuesta trabajo y la va Sí. viendo como a cuentagotas. Y creo que eso es lo que a mí más me apasiona, que es casi un documental, pues digamos, hay mucha ficción sin duda y los personajes están inspirados en ciertos hechos y se apuesta por la ficción, pero todos los sucesos en pequeño, digamos, son reales, como la cesárea a un cadáver para rescatar al bebé, como un bebé siendo amamantado por un cadáver de una madre que rescatan, el cadáver de una madre que rescatan del hospital. Todo eso es verídico. Y era honrando la memoria de toda esa gente que pues estuvo en el terremoto de una u otra manera, ¿no? O sea, al final creo que una de las cosas que ayuda mucho es esa honestidad, ¿no? De la que hablas. Creo que hay una cosa que se siente palpable en la serie, que es eso, no es morbo, es honestidad, Sí. no es
meter el dedo en la llaga, es señalar quién no hizo las cosas que se tenían que hacer. Y quién hizo las cosas que y quién las hizo, hacer, ¿no? ¿no? Exacto, justo. ¿Crees que es un slow burner para el público consumirla tan lento y que está bien que suceda de esa forma? Sí. A mí me hubiera gustado que lo vieran de corrido porque tiene un impacto distinto. Pero Es que güey, nos impactaste. Sí, Exacto. Es muy difícil, ¿no? De hecho, pues ahí están las cuentas, ¿no? De cada minuto cuenta. En su momento de estreno fue la serie de Amazon más vista o más buscada. El momento en el que sale... En que sale la primera temporada, sí. Y luego fue la serie que más suscriptores nuevos atrajo porque la querían ver. Pero fue una serie que... hubo un gran sector que le costó trabajo terminar o que no terminó. Y es eso, se están dando tiempo a pasarla. Y yo lo que creo es que conforme avance el tiempo, se nos haga un poco la piel más fuerte, más dura, sí. podrán verla, pero también verla desde la necesidad de que las cicatrices las heridas se tienen que cicatrizar y tenemos que poder hablar de nuestro pasado y tenemos que poder analizar y reflexionar sobre lo que hicimos y por qué lo repetimos en el 2017, ¿no? Tienes una gran admiración por México. Sí. ¿No? O sea, sí creo que a pesar de todo lo malo que nos toca, sea el terremoto, sea ahora, por ejemplo, esta poca respuesta también que hubo en algún momento por Otis, la corrupción. ¿Te gusta mucho filmar en México? Solo una vez has ido a filmar a Estados Unidos, que fue con Big Sky. Big Sky. Uh-huh. ¿Por qué te gusta tanto filmar en México y por qué no dar ese salto, por decirlo de alguna forma, a ir a otros lados? A mí, digamos, me gusta mucho filmar en México por esta sensación identitaria que te digo, ¿no? De sentirme vivo y platicar es como si platicara con la gente, ¿no? Las historias que más me conmueven le pasan a mis vecinos, le pasan a mi familia, pasan en la calle donde yo vivo. Por eso me gusta contar esas historias. No estoy negado a trabajar en el extranjero, no estoy negado a que si alguien me invita a hacer un proyecto allá, lo haga. Pero creo que por todo lo que he hecho, la gente que me invita a sus proyectos, los productores y las mismas plataformas que me jalan a sus proyectos, pues donde me colocan es aquí. Hacer. Pues sí, es como ya traigo un músculo armado de esos proyectos y dicen, güey, pues ven y ejercítalo aquí. Yo encantado de contar historias en otros países, porque además no es que cuente historias mexicanas, ¿no? No. Digamos, creo que hay historias que se pueden contar en otros lugares y van a rozar la humanidad de esos personajes en esos países, ¿no? Pero hasta ahora no se ha dado la oportunidad y tampoco es que yo haya hecho una labor importantísima por buscarla, porque conozco directores o conocemos directores que después de su primer éxito se mudaron a Los Ángeles, ¿no? Y estuvieron con la mano levantada o siguen con la mano levantada esperando la oportunidad de un proyecto. Y yo no hice ese movimiento, digamos, ¿no? Como que yo quise capitalizar qué historias se tenían que contar aquí que yo creía que no se habían contado. Y eso, ¿no? ¿Y Big Sky cómo fue? Big Sky es muy curioso porque Big Sky me contacta un chavo por Facebook para decirme que tienen un proyecto. Ellos eran canadienses, que tienen un proyecto que les interesa que yo haga. Hablo con ellos, me mandan el guión y me gusta mucho. Pero era su primer película, nunca habían producido. Si yo hubiera sido un director mucho más maduro en esa época, me hubiera dado cuenta que iba a ser una experiencia complicada. de desastre. Y pues me aventé como el borras y me llevé a mi fotógrafo, ¿no? A esa experiencia, a Santiago Sánchez. No cobramos, fue completamente de a gratis. Estuvimos viviendo allá 5 meses. ¿Allá que fue? ¿Arizona? En Albuquerque. Albuquerque, ¿no? Nuevo México. En un hotel ahí X, ¿no? Con un crew apenas armado. O sea, muchas condiciones muy por abajo del cine estudiantil de este país. Ah. Serio, feo, fuerte. Ok. ¿No? Y
Pero yo tenía muchas ganas de contar una historia así, ¿no? Y era como la oportunidad de hacer algo en inglés y, ¿no? Y quizá que la carrera despegara. Y gracias a eso me di cuenta que no es necesario, o sea, que no era mi camino. Sí, me interesa, por supuesto que me interesaría hacer una película en inglés enorme y todo, pero las historias se van acomodando, van llegando y la madurez que yo voy teniendo como, primero como persona o como humano y luego como artista o director, pues me van como acercando a ciertas narraciones. Y la experiencia fue dolorosa, la verdad, porque tuvimos una experiencia terrible con la actriz, con una de las actrices secundarias. La actriz protagónica era Bella Thorne, que era su primer película. Exacto. Tenía 16 años, estaba en otro pedo, ¿no? O sea, era muy famosa por ser chica Disney y estaba preparando sus discos de rapera. No le interesaba en lo absoluto actuar y fue muy difícil, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hicimos el ejercicio. Es una película pues, decente, pero si yo regresara el tiempo, lo hubiera pensado mejor, sinceramente. ¿Pero ya llegaste por el remake de Somos? ¿O curiosamente, yo pensé que me habían llamado por Somos, pero me habían llamado por un cortometraje que hice que se llama 72. El de TNT. El de TNT, que ese cortometraje lo produce Juan José Campanella. Y bueno, invita a 8 cineastas que estaban arrancando su carrera y a mí me invitan por Somos lo que hay, ¿no? Entonces ahí participo con un corto. Es curioso cómo todo está conectado. Cuando me invitan, el proyecto se llamaba Fronteras. Uh-huh. Entonces yo escribo una historia chiquitita de 2 personas atrapadas en un edificio que se derrumbó, que están en la última frontera, que es la frontera entre la vida y la muerte. Okay. Y que están conscientes de que se van a morir. Y es la historia del 85, de 7-19. Son estos 2 personajes en el edificio aplastados. Era una historia de 10 minutos. Y entonces cuando la mando, me regresan el mail Juan José y su equipo y me dicen, sí está súper chingona tu historia, pero queremos una historia de frontera física, ¿no? Lo que eso quería decir de narcos. Sí, mexicano. Oye, mexicano, te aplicaban el oye mexicano. Oye, mexicano, pues ¿por qué quieres contar otra historia si tus historias de fronteras son de narcos, no? Y dices, no, güey, hay un chingo de fronteras. Claro. Pero bueno, entonces estuve como... Nunca me ha interesado el tema narco en sí, pero estuve como viendo por dónde me podía acercar. Y acababa de suceder pocos años antes esta tragedia de los 72 migrantes asesinados en San Francisco, Tamaulipas. En Camargo, ¿no? Sí, no, esa fue la de ¿Esa Durango. fue otra? Ok. No, pero Camargo está en Tamaulipas. Ah, bueno, pues exacto, es la carretera de Camargo, ¿no? Donde encontraron los muertos. Pero estas son 72 migrantes que encuentran en un rancho. Y luego, o sea, digamos, se enteran que todos eran migrantes, todos era gente que venía de Guatemala, de Salvador, de Honduras, que intentaba llegar a Estados Unidos. Sí. Entonces, basé mi historia ahí y era el momento de un tipo que sabe que está a punto de fallecer. Y en esa historia... Que es la frontera que tú querías contar, pero además físicamente ya la pones. Era la que a mí me interesaba, ¿no? ¿Qué siente una persona cuando es consciente de que va a fallecer? Y en esa historia actúan Noé Hernández y Adriana Paz. Le fue muy bien, ¿no? Tuvo una corrida en Cannes y la verdad el corto se defendía. Y por ese corto me llaman, pero yo no tenía idea. Yo pensé que era por Somos lo que hay, pero no, me llaman por el corto. Pero entonces Big Sky sucede antes que Maki te busque para el remake de Somos. ¿O fue muy paralelo? En el paralelo. Y ese remake, porque a lo mejor la gente no lo sabe, pero Somos lo que hay, la primera película de Jorge, fue la primera película comprada en el extranjero para hacer un remake. En la historia del cine. Sí. ¿Cómo llega ese remake antes al paralelo con... Que es Stakeland, ¿no? La primera película que hace Maki. A mí me contacta un par de productores, uno de ellos boliviano, que el boliviano hacía casting y por alguna razón, no sé cómo, se asocia con un productor para hacer películas y ellos vieron Somos lo que hay en Cannes.
Y entonces me contactan a Paco para encontrarme y contratan a Paco porque este cuate hacía casting y entonces tenía el acceso con los actores. Y entonces me dicen, oye, nos interesa muchísimo hacer el remake de Somos lo que hay. Yo ya había hecho 72, ¿no? O sea, yo ya había terminado el cortito que ¿Ya lo habías filmado? otros, sí, ya lo había Ok. filmado, que los otros productores iban a ver, ¿no? Y entonces sale, digamos, el remake, donde mi participación es, digamos, les di toda mi investigación. Todo. No participé en la escritura de guión. Un poco mi teoría era, pues, que cuenten su propia historia, pues, ¿no? Que es distinta a Somos lo que hay. Son hermanas en lugar de hermanos. La ausencia es la de la madre y no la del padre. Y un poco porque tenía que ver con el director. El director venía de una familia de puras mujeres, ¿no? Y a mí me parecía muy interesante esa mirada, que era, bueno, pues claro, o sea, yo cuento una historia de un padre ausente porque pues es Sí, tú cuentas historia, lo que ¿no? tienes tú en tu DNA, en tu inspiración Claro, y lo que viví en se mi libera. piel, ¿no? Y entonces él evidentemente tenía su propia historia y a mí me interesaba que la contara así. Y conforme él la empieza a hacer, a nosotros nos invitan a hacer... Frontera 72. No, ¿Cuál? Fronteras ya la había hecho, nos invitan a hacer Big Sky. Ah, ok. ¿No? Y entonces, pues por eso se da el proceso como más o menos en paralelo. Y después lo que sucede con el remake es que Somos lo que hay y We Are What We Are, como le pusieron al remake, son las únicas películas que original y remake han ido a Cannes. Y entonces empieza a hacer como mucho ruido en la industria y empieza a llamar la atención y entonces es cuando una distribuidora importante entra a Big Sky, ¿no? Ah, ok. Porque ya. en realidad pues era una peli hiper independiente gringa, ¿no? Y gracias a que ya estaba el remake sonando, es que le entra la distribuidora, que la distribuidora en realidad lo único que hizo fue intentar darle salida a la película. Pero lo dicho, de pronto pues llegas, voy a contar una anécdota para que vean el nivel en el que estábamos trabajando. Íbamos en una escena con el actor manejando y Kira Sedgwick, que era la mamá de Bella Thorne, y ellos venían hablando en la escena, entonces nosotros veníamos haciendo unos planos detrás de ellos, viéndolos, y ella tenía que ir tomando unas pastillas como unos tranquilizantes. En la historia ella tomaba tranquilizantes. Y en esa escena en particular tomaba un tranquilizante, pero como hicimos varias veces la escena, ella insistía en tomarse el tranquilizante porque le decía, oye, ahorita estamos cubriendo, ¿no? Unos pick-ups ahí de lo que fuera. No necesito, no, que va. Actores de método. Además era muy difícil trabajar con ella, entonces era evitar el menor roce y conflicto con ella. Entonces de repente conforme avanzaba la escena, ella tenía sus pastillitas, ¿no? Y siempre las tomaba y conforme fue avanzando el día de rodaje y la escena, ella empezó a hablar un poco así, se le trababa la lengua y empezó a descomponérsele el rostro. Y ya nos había dado muchos como desencuentros esa actriz, entonces pensábamos que nos estaba molestando otra vez y de repente empezó a desvariar y se le olvidaba el texto y ella fue la que volteó a ver las pastillas y dijo, ¿qué son estas pastillas? Y entonces pues fue... Corte, vamos a ver, veamos médico. Vamos al médico, hospital, lavado estomacal, pararon el rodaje para sacarla, porque nuestro amigo el utilero gringo, que cobraba en dólares, ¿sabes? Se confundió de pastillero. Y entonces en lugar de darle las pinches pastillas de azúcar, como todo mundo sabe, le dio las pastillas originales que él tenía para copiar o simular las pastillas de azúcar. Y entonces en una escena estuve a punto de dejar viudo a Kevin Bacon. Claro. ¿Sabes? Imagínate el nivel de gente con la que estás trabajando. Y ella en un principio se fue sobre mí y me quiso demandar. Y yo le dije, perdón, pero la responsabilidad es del utilero, ¿no? Y el utilero se presentó ante nosotros con el pastillero y nos dijo, son las pastillas de azúcar. Él se tomó una, ¿no? Y empezamos a filmar el proceso natural con una AD ahí,
que también era su primer película como asistente porque quería tener los puntos para subir, porque allá es una cosa de sindicatos y así. Sí, el sistema es completamente sí, distinto. claro. Entonces imagínate el nivel del crew con el que estás trabajando, ¿no? Gente que le interesaba muy poco hacer la película de ese par de mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues el resultado, por eso digo que el resultado es decente, porque pudo ser peor. Pudo ser peor, ¿no? Oye, ¿cómo es Cannes? ¿Cómo es llegar a Cannes con tu primera película y arrancar todo este proceso del que ya platicamos para que entendamos de dónde vienes? Tu primera película estrena en Cannes. Híjoles, pues fue... Yo no hablaba inglés. Solamente había viajado una vez a Europa a estudiar porque me llevaron, o sea, porque afortunadamente me otorgaron una beca y pude ir a estudiar, pero nunca había ido de vacaciones porque pues no tenía los recursos para hacerlo. Había salido muy poco del país, o sea... Odiabas volar. Odiaba volar. No nada más me dio la oportunidad de arrancar en esta industria de una manera distinta, sino que me cambió la vida, pues, ¿no? O sea, me obligó a hablar otro idioma, a subirme a los pinches aviones, ¿no? A trabajar en serio. A vestirte bien. A vestirme bien, ¿no? A tomármela en serio, ¿no? Y con una película que hablaba de mí, de mi barrio, de mi familia, en CTM Culhuacán, ¿no? Yo bromeo mucho y lo digo públicamente que yo entro al cine porque me confunden, ¿no? Me ven güero y de ojo verde y creen que soy como ellos, ¿no? Y pues nunca les conté que hasta que yo entré al CCC a los 27 años, yo nunca había ido a la Condesa, güey. Yo era sureño. Del sur, claro. Mi reventón era Coyoacán y de ahí, güey, ¿no? Yo crecí viendo E.T., Duro de Matar. Esas eran las películas que yo veía. Yo en la universidad me enteré que existían otros directores y que existía la Cineteca porque me mandaban a ver las películas de la Cineteca y porque tomaba clases en la Cineteca con Guadalupe Ferrer por la UNAM. ¿Sabes? O sea, mi historia es completamente otra de llegada al cine. Uh-huh. Y entonces hay en Cannes, digamos, ¿no? O sea, cuando te dicen tienes que ir, yo les mandé, acepté la invitación, les agradecí, les dije que no iba a ir porque yo no volaba. Y me dicen, pero, güey, estás completamente equivocado. Si tú no vienes, la película la sacamos del certamen, güey, ¿no? Porque es una película, es un festival de directores y el director tiene que venir con la peli. Así de, no, tengo un compromiso ese día. O sea, un par de cosas, ¿no? Y pues me metí a terapia, tomé 4 sesiones de terapia para subirme al avión y cuando llegas te das cuenta de que estás en otro mundo. O sea, yo desayunaba en una azotea porque era el pase que teníamos por estar en el certamen con Michael Haneke, cabrón. Y te habla como te habla como un colega y te habla del cine europeo y te habla de la peli y que ya vio tu peli. O sea, ¿sabes? O sea, era como una realidad completamente distinta, pues, ¿no? Y me enamoro de la posibilidad de hacer cine real, ¿no? No de intentar hacer películas y decir, güey, voy a dar cuerpo, alma y piel para hacer proyectos cinematográficos, lleguen hasta donde lleguen. Y me la empecé a tomar en serio. Y entonces estudié inglés, me puse a, ¿no? O sea, como que revolucionó. Sí, te comprometiste con lo que además siempre lo has hecho, ¿no? O sea, como que si hay algo que te gusta. Sí, me clavo. Y eso lo provocó Cannes, pues, ¿no? Que fue, esto va en serio, güey. Y la única manera que estés en este espacio es que intentes siempre hacer el mejor proyecto, pues, ¿no? Y entonces, por eso cada proyecto lo acojo y me voy así hasta de cabeza por cada uno de los proyectos, el tiempo que duren, la lana que haya y todo, ¿no? Y son marcas en mi piel que acepto, ¿no? O sea, 3 años y medio de Cada Minuto Cuenta me quitó 2 pelis por el tiempo, digamos, ¿no? La posibilidad de hacer 2 pelis, pero no me importa, pues, ¿no? Hice un proyecto que hoy y que sé que dentro de 10 años voy a seguir mirando
como uno de los proyectos más importantes históricos que yo he hecho, ¿no? Y que visto de alguna manera, el equipo con el que me rodeé logró hacer algo importante para la industria, ¿no? Y Somos es una película de terror y a partir de eso hasta Rabia volviste a trabajar el terror como género. Sí. Pero bueno, tuve por ahí México Bárbaro. Bueno, México Bárbaro como sí. cortometraje, claro. Pero como género y como espectador, ¿qué te gusta ver? Thriller. Me gusta mucho el thriller, me gusta mucho el suspense, me gusta mucho las películas de guerra, ¿no? Me gustan mucho el cine bélico. Pero thriller así directo, sea lo que sea, bueno, malo, bonito y barato, me encanta. Es como el género que más disfruto, esta construcción y tú, ¿no? Ser parte del rompecabezas y ayudar a resolver. Por ejemplo, acabo de ver una serie que se llama Task, que puta, me voló la cabeza. O sea, ese tipo de contenido es el que me gustaría hacer, ¿no? Que es profundamente de personaje, pero muy inteligente, ¿no? Que la información es muy dosificada, el espectador va uniendo piezas, nada es verbalizado, todo se va dando por la lectura de la audiencia. No hacemos ese tipo de contenido en este país. Nunca lo hemos hecho, pues, ¿no? Asesino del Olvido es un poco eso, ¿no? Pero es un remake, sí, ¿sabes? Sí. Viene de un contenido turco, le fue bien, pero tampoco fue una serie que trascendiera en esta misma industria, pues, pero sí era esa apuesta. Me gusta el cine oscuro, ¿no? Me gusta el cine donde los personajes tocan fondo, donde me gustan las películas de personajes que pueden rozar la locura, ¿no? Y me gustan las películas profundamente comprometidas con el autor, pues, ¿no? O sea, que les encuentro mucha honestidad, que les encuentro poca provocación y poca protagonismo, ¿no? Sino que es porque notas la historia que quieren contar. Por ejemplo, acabo de ver, bueno, hace unos meses vi la Hermanastra Fea, pues, ¿no? Qué hermosa es. Me encanta. Ese es el cine que me gusta ver, güey, ¿no? Sin pretensión, sin generar polémica, sin demostrarle a nadie que sabes, que tienes un chingo de background de cine de terror. No. Es una película hermosa, cabrón, Sí. de principio a fin, ¿no? Y ese es el cine que disfruto ver. Y como alguien que ha trabajado con digamos, las plataformas digitales, con todas, y yendo al cine, ¿cuál es la diferencia que notas al momento de tú como espectador estar en tu casa viendo series, películas creadas para la plataforma a ir al cine? El compromiso con el público, ¿no? Creo que las plataformas siguen pecando en resultados, siguen pecando en números, siguen pecando en respetar mucho el algoritmo, ¿no? Y el cine no. El cine siempre pretende cobijar a su público y acercarles una historia, pues, ¿no? Y aquí te lo dicen desde las lecturas y el desarrollo, claro. Y ojalá y nadie se ofenda, pues, ¿no? Pero en las notas y en las lecturas con las plataformas, todas las plataformas, siempre apuntan más hacia resultados medibles, algoritmos del pasado, que a una experiencia para la audiencia, ¿no? Y tiene que ver con que las plataformas se mueven por dinero y el cine se mueve, ¿no? Por una intuición artística, que a veces funciona y a veces es un fracaso tremendo, pero al final siempre le va a llegar o sea, siempre va a tener como otra llegada al público. Pues, ¿no? A mí me pasó algo que me conmovió, y lo voy a decir sinceramente hasta las lágrimas, ¿no? Cuando cumplió 10 años Somos lo que hay, yo hice ahí unas dinámicas y regalé unos pósters originales, el guión original, unos DVDs firmados, y me contactó, en una de las funciones me contactó una chava, vi a una chava ahí en el cine, que bueno, fue, y pues, estuvimos platicando y todo, y me enseñó un tatuaje, y era un tatuaje con la frase "Estoy viva", y el papelito y la mano, ¿no? Que es una escena clave en la película, ¿no? Eso es
Esto es magia, güey. Esa es la magia del cine, pues, ¿no? O sea, si Somos lo que hay hizo o no hizo, y fue a Cannes o no fue a Cannes, no importa, güey. Le cambió la vida a una persona. Y ella me lo dijo, güey, yo estaba en un momento de depresión severa, con un intento ya de suicidio, y que lo iba a repetir cuando vi la película. Y la película me cambió por completo, ¿no? La manera en que me relacionaba con ella misma, ¿no? Ujú. Y se tatúa esa escena o esa frase para recordarse lo importante que era tener una misión, pues, ¿no? Que es justo en Somos lo que hay, cuando el personaje entiende su misión, es cuando llega ese papelito, ¿no? Y eso no lo alcanza a vislumbrar la plataforma. No le interesa, no porque sean Que malos. puede pasar. Puede pasar, No, claro. pero no está dentro de su radar, pues, ¿no? Porque ellos tienen y están bien, y esa es parte de la industria, y hay gente que está entrenada y preparada para eso, que es cómo mejoramos números, cómo alcanzamos más suscriptores, cómo hacemos que esta empresa gane más dinero. Pues contraten a esos güeyes, y entre esos güeyes estoy yo, Claro. ¿no? Y yo estoy, no digamos, como un poco mi radar es cómo hago o cómo hacemos en equipo que haya por lo menos una persona que esta serie le salve la vida, ¿no? Es, digamos, metafóricamente, ¿no? Sí, no, lo O entiendo. sea, que esta serie le deje algo que después de verla sea otra persona. Y eso es lo que yo busco en los proyectos. Y creo que esa es la diferencia entre cine más como de autor o independiente que los proyectos de serie, ¿no? Últimas 2 preguntas para cerrar. La primera es, cuando terminas un proyecto corto o largo, en el tiempo en el que estás, ¿cómo interpretas el final de ese proyecto? ¿Como una fiesta o como un funeral? Como una fiesta. ¿Por qué? Porque me encanta ser anfitrión. Me encanta hacer comidas, hamburguesas, invitar chelas, jugar Catán con mis amigos. Hago un evento, hago unos hochos para el Super Bowl y no me sé equipos, no me sé ningún jugador Sí, no te de fútbol importa el americano, juego. güey, Sí, ¿no? claro. Me interesan mis amigos, me interesa abrir las puertas para que mis amigos vengan. Y el cine es eso. Yo hago películas como si hicieran unas carnes asadas, güey, ¿no? Quiero que las disfruten, que lo gocen, que se pongan pedos y que se vayan a su casa y digan, no manches, qué rica carnita. Igualito, para eso, ¿sabes? Sí. Entonces, cuando termina la peli, en todos sus procesos, para mí es una fiesta, es un gozo, pues, porque ya la va a ver alguien. Lo que sí me pasa es que me empieza a entrar una ansiedad de volver, de regresar al set, ¿no? Hago mucha preparación, soy como un director que toma en serio la pre, ¿no? Pero soy animal de set, cabrón, ¿no? O sea, amo estar en el set, trabajar en locación, en cámaras, en foro, con los actores. Y entonces me empieza a entrar una desesperación de ¿A qué hora? en cuánto tiempo más voy a volver a regresar a un set, porque no es lo mismo ser parte del crew y puedes ser script y luego puedes ser AD, pero a veces puedes ser second para un proyecto más grande y haces 2 o 3 proyectos al año. Como director te puedes tardar 3 años en regresar al set, Claro. ¿no? Por eso es esa ansiedad de puta, ¿ahora cuánto tiempo va a pasar para que regrese, no? Y la segunda, ¿cuáles son tus 5 películas favoritas? La pregunta que nunca se tiene que hacer, güey, ¿no? No, siempre. Aquí en este programa siempre se hace. 5 películas favoritas. Bueno, El Padrino es mi número 1. El Padrino 1 es mi número 1. El Padrino es la número. Exacto. No, El Padrino 1 me vuelve loco. Apocalipsis Now me vuelve loco. Es que, ¿sabes? Creo que en lugar de hablar de películas es como hablar de autores, digamos, ¿no? Ok. O sea, porque no sé dónde poner 2001, ¿no? Ponla. O sea, Pero ¿sabes? Pero es todo Kubrick me eriza la piel. o sea, sin ponerlas en orden si quieres. Ya sabemos que El Padrino es la 1. Esa sí es la 1. Las 4 que restantes, menciónalas sin ponerlas en orden. No pasa nada. Mira, 2001 y Apocalipsis Now, Ajá. ¿no? Me encantan.
Kurosawa también, ¿no? Me vuelve loco, ¿no? Es una pregunta muy compleja, cabrón. O sea, es una pregunta compleja porque es, digamos, amo ver Volver al Futuro, güey. ¿Está bien? Así amo ver ¿Fuiste a Volver al verla Futuro. ahora al cine? Sí. Ok. Así no me pierdo oportunidad de verla y verla y verla y verla y verla, pero tengo también, por ejemplo, Punch Drunk Love, ¿no? O Petróleo Sangriento, me vuelan la cabeza, pero también por ciertas cosas, ¿no? Me encanta ver el riesgo actoral, me encanta. Y entonces, de pronto mi mapa, por eso es tan amplio en películas preferidas, que 2001, Punch Drunk Love o The Master, ¿sabes? Son como películas que me apasionan, que me vuelven loco, pero híjoles, The White Ribbon de Haneke, bueno, Funny Games de Haneke también me vuela la cabeza. Es difícil. La original. La original. Ok, la original. Ok. Aunque la dirigió él mismo. Sí, yo sé, por eso pregunto. La original tiene una cosa de terror. Ven y mira me gusta mucho, que es una película durísima sobre la guerra. Durísima, durísima, durísima. Es difícil de ver, pero también esas me gustan. A ver, te voy a hacer una más. Una más para... ¿Cuál es? Porque ya dijiste Volver al Futuro. Pero ¿cuál es tu comfort movie? Esa que te sientes de la chingada y esa película... Duro de Matar. La 1. La 1. La he visto millones de veces. De hecho, hay muchos... en Somos lo que hay tengo varios tributos a Duro de Matar y a Terminator 1, que son las películas que yo vi de niño, que me hicieron hacer cine. Esa es la verdad. Entre ellas E.T. y Volver al Futuro. E.T. también la veo. Y me gusta la versión original, ¿no? Ya está con todo... Digo, sí me gusta... Y ya es la única que puedo ver porque ya las otras versiones son difíciles de encontrar. Pero esas, ¿no? Duro de Matar, E.T., Volver al Futuro. Esas son las películas que me hacen sentir como el lugar seguro, ¿no? Como claro, el refugio justo de niño. ¿Dónde te encuentra la gente en redes? Jorge Michel Grau, todo corrido. En Instagram, casi todo el tiempo. En festivales, en carnes asadas. Exacto, y en carnes juegos. Asadas y en música y en juegos, ¿no? Que es prácticamente donde siempre interactúo. Tengo X y tengo Facebook, pero la verdad es que donde estoy todo el tiempo. ¿Cuántos proyectos no debes de tener ahí esperando en Facebook, güey, de gente? ¿Por qué no hacemos una peli ¿no? Exacto, en Nueva Zelanda. Sí, ahí esas son las que más utilizo. ¿Regresas el próximo año que estrenes? Por supuesto, las veces que quieras. Listo. Bueno, ya lo sabes. Gracias, Jorge. No, hombre, encantado. Listo. ¿Tiempo?